en acción. Bienvenido, ingeniero Celso Sotomarino. Antonio, muchas gracias. Ahora tenemos una noticia extraminera que realmente ha sacudido el ambiente político del país. Es la muerte de Alan García Pérez, un líder del APRA. Recuerdo que era un poco antes de 1978, en la campaña electoral para la Asamblea Constituyente, que fue donde conocí a Alan García. Un militante aprista amigo mío me habló de que escuchara por la radio a un joven militante del APRA que iba a hacer un discurso en Chorrillos. Lo escuché, me pareció impresionante la manera como se desenvolvió. Desde entonces tuvimos una proximidad durante toda la vida hasta ahora, ¿no? No tan próxima, pero nos conocíamos muy bien. Discrepábamos frecuentemente en el Parlamento también. Y toda su trayectoria en su primer gobierno fue lo lógico. Era un joven muy joven, ¿no? Que no estaba en condiciones de poder tener un desenvolvimiento como el que se podía desear de una persona mayor y más experimentada. Pero en fin, en su segundo gobierno, en cambio, mostró una actitud y una madurez que fueron bastante buenas. Creo que en su segundo gobierno fueron razonablemente buenas. Actualmente, para todo el mundo, por la juventud de García aún vigente y por distintas razones, su prevalencia en la política del Perú, su pretendida fidelidad con el pensamiento de la Torre, hizo que él sea un personaje muy entronizado en la mente popular, en la mente de todos los partidos, y todo el mundo hace ahora una sentida condolencia a sus familiares por la desaparición de García y al Partido Aprista también, a la cual por supuesto nosotros nos aunamos y deseamos que esto termine tan bien como puede ser buena la muerte, o como puede ser buena la muerte en el sentido de que con ella terminan las discrepancias, terminan los tropiezos y bueno, vamos a ver qué desenvolvimiento tiene ahora la unión con del APRA, con el fujimorismo de Keiko Fujimori, etc. De todas maneras, la muerte de García va a tener una repercusión modificando el ambiente político del país. Así es, realmente es un golpe fuerte para el ambiente que se está viviendo en el país, el ambiente social, el ambiente político, y nos aunamos pues a esta desgracia que acaba de suceder para el país. No solamente es para la familia, sino es para el país, y con todas las repercusiones que va a conllevar este suceso tan lastimoso, ¿no?, que está sucediendo en el ambiente social y político del país. Desde este programa le damos pues las sentidas condolencias en primera instancia a la familia muy numerosa que ha tenido el expresidente Alan García, a su familia política, que es un partido con bastante trascendencia en la vida nacional, que es el APRA, y también pues a todas las amistades y a todas las relaciones que tuvo Alan García a nivel internacional. Entonces, realmente esperando pues que contribuya a estos hechos a una reflexión y a una armonía, y encontrar pues la claridad en el pensamiento para conducirnos
armónicamente hacia un norte único que es el bienestar del país. Bien, entonces ahora nos ocupamos de nuestras cosas, de los eventos que han sacudido la minería y el país, la economía del país, etc. Y quisiera mencionar un punto que me parece muy importante en tu planteamiento de las cosas a tratar hoy día. El jefe de Estado destaca el récord histórico de las exportaciones del país. Eso es importante para el país entero, muy importante. Estamos hablando de una exportación de 47.864 millones. Recuerda, hace 10 años era 20.000. ¿Ah? Entonces ahora, en ese lapso, ha más que duplicado y no todos los precios son extremadamente favorables. Por ejemplo, el precio del cobre, nuestra principal mercadería exterior, no es especialmente buena, es un precio normal nomás. ¿Ah? Entonces, ¿continuamos con esto? Sí, definitivamente el peso que mucha gente, público general, no entenderá la repercusión que tiene el valor de las exportaciones. El valor de las exportaciones contribuye en la circulación, de contar con los dólares que el país pueda tener para poder adquirir no todo lo que el mundo brinda para el mejoramiento de la sociedad en cuanto a tecnologías, todos estos celulares, todos estos, las computadoras, todas la cuarta generación, o sea, como se llama, la cuarta generación industrial, que ya es tecnológica, no podríamos adquirir fácilmente y a precios tan irrisorios si no contáramos con estos dólares que nos dan las exportaciones. Y en este monto de exportaciones, el artífice es el sector minero, con más del 60%, el promedio histórico es de 50 a 60% del valor de las exportaciones. Mira, si con una exportación de la índole de 22.000, un poco más de 22.000 millones, teníamos una reserva neta internacional de 60.000 millones de dólares, sería de sugerir, esperar, plantear que ahora el valor de la reserva del Perú, el monto total debería de crecer sustantivamente. Vamos a ver qué desenvolvimiento se produce en los próximos tiempos con la reserva, pero teóricamente debería de estar ahora por encima de los 100.000 millones de dólares como total. Así es. Y luego le siguen, porque todo ha iniciado la minería. No, la producción minera ha sido el motor que ha jalado por ejemplo, a la agroindustria, ha jalado al turismo. Entonces, ya a la industria misma, porque todo se ha movido. Por ejemplo, ellos reconocen, la Sociedad Nacional de Industria, porque son los principales proveedores de la minería. Entonces, ellos, gracias al dinamismo de la minería, es de que han elevado su productividad y su producción. Entonces, la minería, pues, es sin lugar a dudas el motor de este crecimiento vertiginoso y constante que tiene las exportaciones. Entonces, pero pues las otras noticias
E incluso ahora también hay las noticias de que la regalía, el canon minero, o todos estos aportes que hace la minería están increciendo. Entonces están recibiendo grandes cantidades de dinero, pero que fatalmente no está llegando a sus objetivos de beneficio para el desarrollo y para el desarrollo de la sociedad. Creo que la gran razón es que casi todos los presidentes regionales son muy impreparados. Pocos son aptos o muy aptos, ¿no? Mayoritariamente son medianías nomás. Pero, por ejemplo, así como el crecimiento de las divisas por el aporte de la minería principalmente y otras actividades también, turismo, industrias, agricultura, qué sé yo, es altamente positiva. Al mismo tiempo tenemos que enfrentar una situación altamente negativa, y es la conflictividad social que tiene por admirable en la manera más negativa de la parodia social, el propósito de detener todo lo que es progreso para el país. Y el gobierno, ni este ni los anteriores, atinan a ponerle freno a eso. Y a eso hay que ponerle freno, porque se está yendo a situaciones que comportan o ignorancia o irrespeto total de la Constitución del Estado. Por ejemplo, en las Bambas quieren que el Ejecutivo decida soltar a los señores abogados Chávez. El Ejecutivo no puede decidir eso es la cuestión del Poder Legislativo, no es cuestión del Poder Ejecutivo, y no lo soltarán, que si esa es la condición que pretenden imponer, el gobierno tendrá que tomar actitudes bastante más drásticas, pero por ese camino no se puede dejar conducir. Entonces, hay que resaltar esto de que el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, como a nivel mundial, alzan su voz de protesta y de incomodidad y preocupación de que esto de los conflictos sociales de causas económicas y políticas estén prácticamente, sea su principal preocupación, y descuiden la inversión, descuiden la producción, descuiden la productividad, ¿no? Entonces estén dedicados, estén acechados permanentemente por estos movimientos que definitivamente, pues claramente ellos, y hay un movimiento que no quieren la minería, y con cuentos y con argucias están que hostigan a todas las operaciones. Pero no es que no quieran solamente la minería, porque también están tratando de impedir que el sector hidrocarburos, que también es un sector minero, también se desarrolle. Están tratando de impedir, por ejemplo, en el lote 8, están, por ejemplo, en Trompetero, y además muy gravemente pasando al delito abierto, es decir, que los comuneros le disparen perdigones a los policías y a los trabajadores. Si uno empieza a permitir, continúa permitiendo este tipo de actitud, el futuro del país no puede calificarse como brillante o promisorio. El gobierno tiene la responsabilidad de hacer que el país se desarrolle, de hacer que el país tenga normalidad, tenga legalidad, tenga paz, tenga futuro. Pero así no es, de esa manera no es. Yo creo que no es una cosa discrecional del gobierno obligar a que la ley se cumpla, no es una cosa discrecional, es su principal obligación, Entonces, el señor presidente actual también está incurriendo en la misma lenidad y en la misma debilidad frente al delito, y eso es la peor de las maneras de contribuir al desarrollo nacional.
Así es, definitivamente se les va a desbordar de la mano al gobierno si es que no entienden, no comprenden que hay un movimiento histórico que ya tiene 20 años de querer desestabilizar al país mediante su principal actividad. Eso tiene que entender claro. Fíjate un pequeño detalle. Siempre que suceden tropelías como la de Trompeteros, como la de Las Bambas, resulta que reporta que se han iniciado las investigaciones. Se han iniciado las investigaciones. ¿Saben lo que nunca se concluye? Es el resultado de esas investigaciones. Al público no se le notifica que han empezado investigaciones. Es una obligación que las empiecen, pero también es una obligación que las culminen y que las reporten al público, que las reporten a la población. Eso es democrático. Hacer lo contrario es una forma de hipocresía, porque es solamente algo que sirve para lavar la cara, pero no funciona para corregir procesos negativos. Así es, pero si es que concluye, si es que continúa estos procesos, ocurre de que todos los que han provocado eso salen liberados, al contrario, fortalecidos, y líderes políticos, como ejemplo a Dubiri, en la conflagración. ¿Cuánto de dinero se perdió en Puno? Incendiaron, que hicieron tomar el aeropuerto, incendiaron instituciones del Estado, una tropelía, y perdió el país esa oportunidad de inversión de un proyecto minero. Y luego de eso... Y lo premiaron eligiéndolo gobernador regional. Luego de eso, que es un proyecto con toda legalidad, o sea, de inversionistas canadienses que vienen con toda formalidad, con toda pulcritud, y fueron bloqueados. Y con toda razón enjuiciaron al Estado. Y ganaron el juicio internacional, y el Estado tuvo que pagar una indemnización de 35 millones de dólares. Y el relajo continúa porque se contagia. Así. Porque mira, Moquegua quiere poner un impuesto de 10% a las mineras. Y Moquegua sabe o debe saber que no puede poner impuestos. Los impuestos están a cargo del Estado, del gobierno central. No, están a cargo de los gobiernos regionales. Pero cuando alguien no hace respetar la Constitución en una localidad, otras se contagian. En un aspecto, otros aspectos se contagian. Es traicionar al Perú permitir esa clase de cosas, esa clase de actitudes, porque en esa condición no se puede gobernar, no se puede garantizar nada, no se puede apoyar el orden, la democracia, y las inversiones tampoco se sienten cómodas en un ambiente de esa naturaleza porque no tienen garantía. Entonces no es un juego esto. Eso es algo que tiene que tomarse muy en serio. Los legisladores tienen que hacer planteamientos más serios. Las sociedades que representan a las actividades industriales y sociales también tienen que intervenir en tener planteamientos más serios. Todo el mundo es responsable. Acá nadie puede decir, ese grupo de las Bambas es responsable de todo. No, todos somos responsables de todo. El país es la responsabilidad de todos los peruanos, no de unos cuantos peruanos. Y no importa de qué sector se trata. Tenemos que aprender de que las cosas tienen que ser bien hechas. Es la única cosa que justifica el Estado de Derecho, el Estado de esperanza en el futuro del país, el Estado que pretende tener peruanos de mejor calidad, que se eduquen mejor, que sean más aptos para rendir resultados mejores, y todo eso no sirve para nada, se queden esperanzas en la medida en que no se respete la ley. La ley es la base de todo. Así es. Entonces todos están obrando, empezando del gobierno hace años, de convertir. Tenemos nuestro Venezuela en el Perú, que es Cajamarca. O sea,
lo que pretenden todos estos movimientos es convertir en Venezuela y en Cajamarca. ¿Y quién es Maduro? ¿Arana? Arana, Maduro, Santos, Goyo Santos, son los Maduros. Que ellos sí viven en la opulencia, ellos viven en el poder político y económico, mientras Cajamarca sigue siendo la región más pobre del Perú. Y eso quieren del Perú, o sea, generalizar lo de Cajamarca y convertir al Perú en pobre. Entonces, definitivamente, pues esa es la realidad y eso es los gobiernos, los líderes, las instituciones no están tomando en cuenta. Tampoco entiendo algo. ¿Por qué la izquierda del Perú se deja desacreditar al guardar silencio respecto a Venezuela, por ejemplo? Al guardar silencio respecto a personas que dicen que en nombre de la izquierda hacen tropelías y maldades contra todo el país. Esa suerte de aceptación de que la gente negativa, la gente más negativa del Perú, los representa de alguna manera, como programa, como actitud social o como imagen siquiera, le hace mucho daño a la izquierda. La izquierda está para cumplir su rol. Su rol es procurar beneficiar al pueblo, no beneficiar a quienes hacen delitos sociales en forma normal, como pauta de conducta usual. Estamos incurriendo y estamos creando cada vez en mayor grado una situación que alguna vez al Perú le va a causar que tenga que lamentarse por lo que ha permitido ahora. Ahora, ningún gobierno tuvo derecho, ninguno tiene derecho, ninguno tendrá derecho de hacerle daño al país. Así es, realmente es engorroso tocar todas las semanas estos temas, porque todas las semanas son noticias contra el país, desagradables, atentados, y que como felizmente el mismo gremio de la sociedad de minería se ha pronunciado que ese es el principal desafío, la principal preocupación que tenemos. Bueno, es mano de la autoridad del gobierno si no se pone alerta y si no tiene una estrategia eficaz, porque esto es cuestión política. Tiene que, como Evo Morales, como Correa, tiene que tomar una decisión política para poder derrotar este flagelo que ya entendió la gente, que es de interés nacional y de perjuicio también para todos. Bueno, en este programa también vamos a tener, como siempre, los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, también vamos a, y a su vez también una entrevista al ingeniero Mario Cedrón. Con esto y mucho más, volvemos luego de una breve pausa. El Tablón, la gran cadena gastronómica en Lima, en la macrorregión sur y pronto a nivel nacional. Estamos certificados en la ISO 9001-2000. Disfrutará de todo tipo de comida tradicional y moderna de alta calidad, en la comodidad de sus ambientes e higiene en su elaboración, y fundamentalmente en la atención esmerada y afectuosa de sus anfitriones. Ofrecemos los mejores sabores para todos y en todos sus momentos. Visite o haga su pedido y disfrute del Gran Tablón en Lima, Arequipa, Cusco, Juliaca, Hilo y Tacna.
Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria, el instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. Del 22 al 24 se dictará el curso Formulación, Evaluación y Desarrollo de Proyectos Mineros. No deje de participar en ProExplo 2019, la reunión de exploradores por excelencia que se realizará del 20 al 22 de mayo. Y de Perumín, 34ª Convención Minera, que se desarrollará del 16 al 20 de septiembre en Arequipa. Más información en www.iimp.org.pe. En la siguiente secuencia vamos a tener los especiales del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú. Veamos. Durante sus 75 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido un sólido referente para los profesionales y empresas del sector por su aporte constante al desarrollo científico y tecnológico de la minería. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria minera, el instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. También contribuye al desarrollo de la industria organizando eventos técnicos que congregan a los principales actores vinculados al sector, en los que se prevén retos y se resaltan experiencias positivas. En Perumín, uno de los eventos más grandes a nivel global dedicado a la minería, se reúnen profesionales, autoridades y técnicos para analizar los principales retos del sector, los resultados de sus últimas investigaciones y los avances científicos y tecnológicos del ámbito minero. En el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores se subraya el rol de la exploración minera y la importancia del descubrimiento de nuevos cuerpos minerales en la cadena de valor de la industria, así como sus desafíos y oportunidades. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, además, ofrece a sus asociados un cómodo espacio de encuentro y una infraestructura de primer nivel. Uno de los propósitos de nuestra gestión fue posicionar al Instituto de Ingeniero de Minas del Perú como un ente técnico y de proba reputación. Con ese concepto hemos generado contenidos propios y asimismo encargado estudios técnicos en temas de actualidad, lo cual nos ha conducido a fortalecer alianzas con el mundo académico y con los medios de comunicación, todo lo cual nos ha permitido un diálogo más constante y fluido con la opinión pública, incidiendo especialmente en temas relacionados a la actividad minera y al desarrollo del país. Esa exposición le ha permitido al instituto afianzar su rol ante la sociedad y, con ese reconocimiento, promover visiones de desarrollo a largo plazo, así como la innovación y la investigación en tiempos de constante cambio. Por ello es que el instituto continúa organizando eventos técnicos internacionales, difundiendo temas de actualidad, experiencias y la historia de la actividad minera. Y promoviendo la reflexión y el debate en distintos espacios. Son 75 años en los cuales el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha respetado y ha seguido sus principios fundacionales. Y gracias a ello se ha ganado el respeto de los diferentes estamentos del país. Tenemos que también ser representantes de la industria, entendiendo que es la industria minera la que va a sacar el país de su desarrollo. Y finalmente, con el mismo instituto, tenemos que hacerlo sostenible, económico, viable, ser la voz de nuestros miembros, pero también ser aquellos que traen los puntos a debate. Es por medio de sus alianzas y la divulgación del conocimiento que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión y la generación de riqueza, a dinamizar el empleo y las cadenas productivas, vale decir, a fortalecer un ecosistema minero que ha logrado mejoras notables en el sector y en la calidad de vida de la población, especialmente en las zonas más apartadas de nuestro territorio.
este bloque vamos a presentar la segunda parte de esta interesante y especial e importante conferencia de los tradicionales Jueves Mineros, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. De esta conferencia, el Perú, la industria minera mundial, el Perú en la industria minera mundial, competitividad minera y el índice de Fraser, expuesta por el doctor Rodrigo Prialé, gerente general de la Escuela de Posgrado Gerens. Veamos. En la ciudad imperial del Cusco acaba de finalizar la conferencia Diseño de Sostenimiento en Excavaciones Mineras Subterráneas, la cual estuvo a cargo del ingeniero Edinson Labra Turumpire, ingeniero geomecánico de la compañía minera Poderosa. Esta presentación se desarrolló en el campus de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Mañana continuamos con este ciclo de conferencias en la ciudad de Ica. A las 6 de la tarde, en la sede del Colegio de Ingenieros del Perú, se realizará la conferencia Modelo Dinámico de Causalidad, lo que las normas no explican, por qué suceden los accidentes, a cargo del ingeniero Marco González, gerente de seguridad de Graña y Montero, ingenieros. Bien, muchas gracias. El doctor Rodrigo Prialé es socio fundador de Gerens, donde actualmente se desempeña como director y gerente general. También es consultor y profesor principal en las áreas de Economía y Finanzas de la Escuela de Posgrado Gerens. Como consultor ha conducido diversos proyectos para importantes empresas mineras. Es PhD en Economía por la Universidad de California en Berkeley, magíster en Administración de Empresas de SAN e ingeniero civil de la Universidad Católica del Perú. Doctor Prialé, le rogamos que nos presente su conferencia. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar este jueves minero compartiendo un poco de información de un estudio que venimos realizando en Gerens. El contenido de la presentación acá está resumido. Primero, creo que vale la pena poner en contexto al Perú dentro de la industria minera mundial, para luego definir de alguna manera un poco más precisa qué se entiende por competitividad minera, y luego explicar en términos generales qué factores la determinan, y luego, a manera de ilustración, tratar de ver si el índice Fraser finalmente cuantifica esta competitividad minera, ¿no? Este índice probablemente no captura lo que en realidad debería capturar, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que convendría hacer, a mi juicio, es mejorar el cálculo de este componente, el índice Fraser, si lo que aspiramos medir es ciertamente la competitividad minera, ¿no? Eso es lo que uno podría finalmente concluir, ¿no? Entonces, ¿qué se concluye de esto? Que no debería llamar la atención que en el corto plazo la relación que debería existir entre inversión en exploración minera y el índice Fraser no tendría por qué ser positiva, ¿no? O sea, no podría coincidir, ¿no es cierto? La teoría dice que debería hacerlo, ¿no? Si yo tengo un indicador de competitividad, debería estar relacionado positivamente con el flujo de inversión, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la teoría. Pero acá, como este índice se construye con percepciones que podrían tener sustento o no, probablemente esa correlación no tiene por qué necesariamente darse, ¿no? Y podremos ilustrar eso aquí, ¿no? Aquí tenemos el índice Fraser de 4 países, ¿no? Que son 4 países importantes en la industria minera, ¿no? O sea, está Australia, Chile y Perú, está Canadá, ¿no? Vale la pena que les diga, porque eso seguramente es algo singular. Como hemos visto, Australia y Canadá tienen más de una jurisdicción, tienen varias jurisdicciones, entonces no hay un índice Fraser para el país, ¿no es cierto? Entonces hay que consolidarlo. Entonces, de alguna manera,
a lo mejor arbitraria, hemos calculado la mediana de los Frasers, de los indicadores de Fraser de cada una de las jurisdicciones para tener un número, ¿no? Entonces, el promedio, entre comillas, o la mediana de estos países estaría detrás de las curvas de Australia y de Canadá, ¿no? Entonces, si aceptamos que esto es así, veríamos que Perú, que Chile tenía en el año 2018 un indicador más alto, el más alto, luego está Perú, le sigue Canadá y cuarto está Australia, ¿no es cierto? Okay. Si es que aceptamos como válido calcular la mediana de los Fraser de cada jurisdicción, que probablemente pueda ser cuestionable, pero para hacer una ilustración sencilla de los números promedio de estos países, ¿no? Entonces uno debería decir, bueno, si esto es así, Chile debería recibir más flujos de inversión en exploración que Perú, cosa que es correcta, pero debería Australia y Canadá recibir menos flujos de inversión, cosa que no es correcta en la realidad, ¿no? Canadá y Australia reciben más flujos de inversión, ¿no? ¿Okay? Entonces, ese es un primer dato a tener en cuenta. Entonces, si el índice Fraser midiera efectivamente el atractivo de inversión, debería haber una relación positiva entre el índice y el monto de inversión, ¿no es cierto? Eso es lo que podríamos o deberíamos encontrar. Entonces, miremos el caso de Perú. En el eje izquierdo medimos la inversión en exploración que ha fluido al Perú, que es la línea azul, en los últimos años, en los últimos 7 años. Y la curva roja mide el índice Fraser del Perú, ¿ok? Entonces, sentido común diría, bueno, si el índice sube, la inversión sube, y viceversa, ¿no es cierto? Pero ustedes se dan cuenta, pues, que eso no necesariamente ocurre aquí, ¿no? O sea, en términos ya numéricos, esa correlación no existe. Es más, es una correlación negativa, ¿no? Si hacemos una correlación sale negativa, ¿no? Cosa que es contraintuitiva, ¿no es cierto? O sea, es algo que no es lo que uno se espera, ¿no? Uno diría, bueno, pero lo que pasa que aquí en los montos de inversión está inherente o implícito el flujo, el ciclo minero, o sea, los precios pueden hacer que los montos de inversión suban o bajan, ¿no? No necesariamente porque ha variado la competitividad, sino porque el monto de inversión y exploración ha variado, ¿no? por la situación de la industria. Entonces, una forma alternativa es correlacionar el índice Fraser con el market share del país, no con el monto, sino con el market share, ¿no es cierto? O sea, cuánto del total fluye al país, cuánto del total de la inversión fluye al país, ¿no? Entonces, si hacemos eso, tenemos una relación un poco más alineada con lo que uno esperaría. La curva o la línea roja cuantifica el market share del total del monto de la exploración. Y la línea o curva azul mide el índice Fraser, ¿ok? Entonces, ahí uno debería, digamos, esperar una correlación positiva, ¿no es cierto? ¿No? A mayor índice, mayor market share, ¿no es cierto? Eso es lo que esperaría. Usted puede ver que en el 2013 y 2014 se incrementó el índice y el market share estuvo más o menos constante. Luego, el 2015 baja el índice Fraser y sube el market share, cosa que es contraintuitiva. Y en los 2 últimos años sí se ocurre lo que uno debería esperar, ¿no? Sube el índice Fraser y sube el market share, ¿no? Ahora, supongamos que este índice Fraser cuantifica la mejora en la competitividad de un país. La pregunta es, ¿qué se hizo en el Perú para que eso ocurra? En 2016-2017, ¿qué cambio en la política pública finalmente condujo a un incremento en la competitividad? ¿Ustedes podrían argumentar algo al respecto? O sea, ¿ha cambiado en algo significativamente la competitividad minera en los últimos 2 o 3 años? Entonces, lo que llama la atención es que el índice Fraser sube, no necesariamente porque ha pasado algo trascendente en el país, sino porque la percepción de los que responden a las encuestas conducen a que esto aumente, ¿no es cierto? ¿Okay? Y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Porque a veces algunas, digamos, autoridades o funcionarios están pendientes de qué pasa con el indicador, ¿no es cierto? No necesariamente eso indique mucho, ¿no? Si queremos una correlación de estas dos variables, vamos a dar cuenta que la correlación es bajísima, ¿no? Es una correlación muy pequeña, ¿no? ¿Okay? Positiva, pero muy pequeña. Entonces significa que este indicador no cuantifica bien lo que uno esperaría que cuantifique, ¿no? ¿Okay? Entonces, esa es la conclusión, ¿no? Entonces, para concluir, lo que podemos con claridad decir que el índice Fraser es un buen intento de medir la competitividad minera, pero creo que debería tomarse con cuidado o interpretarse con cuidado, ¿no? Porque en realidad lo que mide son expectativas subjetivas sobre las condiciones que existe para invertir en una jurisdicción, ¿no?
no se sustenta en evidencia real, sino en percepciones, que pueden algunas estar alineadas con la realidad, pero en otros casos no necesariamente, ¿no? Existen en la realidad otros factores que afectan la competitividad minera. Yo creo que el más importante es lo que se llama la competitividad natural, la que depende de los yacimientos, del endowment, de los recursos que posee un país. Pero también las condiciones geográficas, las demográficas, y en países como el Perú de la conflictividad social, que creo que es un factor sumamente importante que se está convirtiendo en un problema muy serio y que va a afectar, si no hacemos algo de verdad, digamos, algo realmente sostenible, ¿no? Va a afectar la competitividad minera en los próximos años, ¿no? Ojalá que no sea algo análogo como ocurrió en los años 70 y 80, donde la inversión en exploración prácticamente se detuvo, ¿no? Pero creo que debemos percatarnos de que la industria minera está enfrentando cada vez más dificultades para poder mantener su competitividad y para poder crecer, ¿no? Entonces yo creo que la recomendación sería enfocarse, no tanto en mirar el indicador Fraser, sino enfocarse en la solución de aquellos problemas que realmente afectan al país, ¿no? Y uno de ellos es la conflictividad social. Y lo que, yo sé, es fácil decirlo, pero lo que hay que hacer es tratar de realmente prevenir los conflictos sociales y no esperar que se produzcan para tratar de solucionarlos, ¿no? Y en el Perú, lamentablemente, es lo que yo percibo, no existe una estrategia de prevención de conflictos sociales, ¿no? Habrán oficinas del gobierno que se denominan oficinas de prevención de conflictos sociales, pero en la práctica no previenen nada. Esperan que se produzca el conflicto para actuar, ¿no? Y eso creo que es algo que debería tomarse en cuenta y enfrentarse de manera estratégica, ¿no? Porque si no, va a ser difícil que se materialicen las inversiones y los proyectos que son importantes, que están en la cartera de inversión minera en el Perú, puedan salir adelante, ¿no? Bueno, evidentemente la competitividad social se está convirtiendo en un tema muy importante, pero también ustedes saben que hay otros frentes a trabajar, sobre todo en el tema de las regulaciones y los trámites burocráticos para obtener permisos y licencias, ¿no? que sin duda afectan la competitividad, ya en este caso las políticas públicas, ¿no? del país. Muy bien, creo que esto es lo último que tenía para compartir con ustedes. Más bien, muchas gracias por su atención. ¿No? El Tablón, la gran cadena gastronómica en Lima, en la macrorregión sur y pronto a nivel nacional. Estamos certificados en la ISO 9001-2000. Disfrutará de todo tipo de comida tradicional y moderna de alta calidad, en la comodidad de sus ambientes e higiene en su elaboración, y fundamentalmente en la atención esmerada y afectuosa de sus anfitriones. Ofrecemos los mejores sabores para todos y en todos sus momentos. Visite o haga su pedido y disfrute del Gran Tablón en Lima, Arequipa, Cusco, Juliaca, Hilo y Tacna. En nuestra siguiente secuencia presentamos nuestro bloque acostumbrado. Sin minería no hay vida. Ver para creer. La minería en tu vida. ¿Sabías que la minería está presente en casi todas las cosas que forman parte de tu vida? Sin la minería, miles de cosas cotidianas desaparecerían. Por ejemplo, el reloj despertador usa fierro extraído de la hematita y el vidrio viene mayormente del cuarzo. La alfombra que pisas por las mañanas está hecha de materias primas derivadas como el carbonato de calcio y piedra caliza. La electricidad se transmite por cobre, el cual viene de la calcopirita. El filamento de tungsteno proviene de la wolframita. El agua que usas pasa por tuberías que se recubren con zinc. Las navajas de acero contienen cromo del mineral cromita. El talco en polvo viene del mineral talco. El pan viene de campos de trigo fertilizados con fósforo de fosforita. Los platos se elaboran con arcilla. La sal se deriva del mineral halita. El teléfono puede tener más de 40 elementos obtenidos de minerales, y así podríamos seguir por horas con infinidad de materiales que usas todos los días.
¿Ves el impacto que tiene la minería en tu vida? A continuación presentamos la entrevista que le hizo nuestro canal amigo Red Regional de Comunicaciones al ingeniero Mario Cedrón Lasuz, que es conductor de su programa. Veamos sus interesantes apreciaciones sobre la conflictividad y especialmente el caso Las Bambas. Veamos. Se encuentra en otra oportunidad, agradeciéndole como siempre la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el ingeniero Mario Cedrón, el consultor en temas de minería y desarrollo, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le agradezco la amabilidad de compartir esta invitación, ingeniero Cedrón. Gracias. Gracias a usted, José, siempre a su disposición. Vamos a hacer una evaluación con usted, conoce muy bien el tema de relacionamiento. ¿Cuál es la evaluación que tiene luego de los sucesos registrados en los últimos días en Las Bambas? Ya se están instalando mesas de diálogo, mesas de conversación, pero siempre es bueno darle una mirada qué es exactamente lo que ocurrió y si fue la salida más apropiada la que se ha conseguido, ¿no? Bueno, yo diría que lo que es rescatable es que no ha habido derramamiento de sangre. ¿Ya? Pero creo que la solución puede muy bien llevar el nombre de solución Bamba, ¿no? No es una solución sostenible en el tiempo. Yo creo que es un craso error esto de practicar las compensaciones económicas que además van a resultar en un incentivo para que otras comunidades también pretendan lo mismo. Hay que recordar que estas comunidades han solido practicar lo que se llama el trueque. Me parece muy bien el cambiar chozas por casas modernas como en Fuerabamba. Me parece muy bien canjear tierras como las del pueblo de Fuerabamba, debajo del cual se encuentra el yacimiento, por tierras como los de Yavi, siempre mejores, igual que las casas a lo que tenían. Me parecería muy bien el haber ofrecido, por ejemplo, poner una planta de lácteos, 200, 300 cabezas de ganado, ese tipo de cosas. Pero simplemente entregar dinero y dinero y dinero no es una solución sostenible. Una vez agotado ese dinero por parte de quienes lo han recibido, van a volver a regresar. Se habla mucho de una ausencia del Estado, pero yo me pregunto, ¿los gobernadores qué son? ¿Los alcaldes qué son? Entonces no se puede decir que haya una ausencia del Estado. Lo que se puede decir es que esos representantes del Estado no satisfacen las necesidades de la población. Y por lo tanto, el gobierno central lo que debe hacer es capacitarlos en temas de desarrollo social. Y por ahí, porque dinero hay, se puede ver cómo desarrollar la zona, porque el principio de la minería moderna es la de contribuir al desarrollo sostenible en donde opera, de manera que el día que la mina se agota, se pueda dejar la zona en mejores condiciones de cuando se encontró. Aquí vamos a un tema, y esto de generar el desarrollo sostenible es una obligación compartida, ciertamente, ¿no? Por claro, el Estado, el principio la empresa es a través de la responsabilidad social y también la comunidad que tiene que poner lo suyo, ¿no? El principio en el negocio minero en todo el mundo en donde la minería responsable trabaja es el principio de share value, valor compartido. El yacimiento es propiedad de todos los peruanos, no solo de las comunidades, ¿sabes? De todos los peruanos, y el Estado lo concesiona, le da a una empresa privada el derecho de explotarlo, de ponerlo en valor, y ese valor debe beneficiar a todos, obviamente a través de los impuestos, pero principalmente a los que están más cercanos al yacimiento. Ahora, usted mencionaba al inicio de esta conversación, ingeniero Mario Cedrón, que un tema que
puede generar sobre expectativas y parece ser que ya la va a generar a lo largo de todo el corredor, pero porque no olvidemos un poco, usted conoce muy bien el tema, conoce muy bien la zona y creo que esto le da la suficiente capacidad como para hacer una descripción de lo que se podría venir hacia adelante. No estamos hablando solamente de la localidad de Fuerabamba, no estamos hablando solamente de Chaguaguacho, estamos hablando de todo el corredor, ¿no? De proyectos que se ubican en la zona, Santo Tomás, en Colquemarca, en Espinar, ¿no? Y que llegan incluso Puno, Arequipa, ¿no? Por eso hablamos del corredor minero. Cuando usted dice que hay una situación que puede generar complicaciones hacia adelante, como es el pago de indemnizaciones, ¿se refiere al ofrecimiento que en su momento hizo el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo? Por supuesto. No solo eso, me refiero al dinero que la propia minera entregó a los comuneros, porque no solamente les construyeron un moderno pueblo y les dieron el fondo Yavi Yavi, además, en promedio, cada una de las 400 familias beneficiadas recibió 1 millón de soles. El señor Gregorio Rojas, presidente de la comunidad, recibió 4 millones de soles. Algunos de ellos han empleado muy bien este dinero. Por eso es que hay 150 familias de las 400 que no se plegaron al bloqueo, porque son justamente las dueñas de la mitad de los camiones que operan para las Bambas. Pero los otros, la gran mayoría, sí han malgastado el dinero y una vez que este se ha agotado, pues vuelven a pedir más. Ahora, el concepto de esto era para que ellos generen un nivel de empresas asociativas para que brinden servicios a la empresa minera, ¿no? Ese es el concepto con capacitación. Lo cual, ¿no? Yo creo que también es otro error. Yo no creo en que debamos distraer a las comunidades de lo que es su vocación productiva. Está bien, pueden haber algunas, que no sean la mayoría, pero que las comunidades pasen a depender de la mina, tampoco es sostenible en el tiempo, porque una vez que se agotó la mina, ¿a qué se van a dedicar? En cambio, si favorecemos el que haya piscicultura, agricultura mejorada, quieren cultivar papas, magnífico. Mejoremos el tipo de papa y pongamos una planta para procesar esas papas como hacen los chinos, que la cortan, la embolsan y la venden como snack a las grandes multinacionales que la reparten por el mundo. Eso sí es sostenible porque puede continuar aún cuando la mina se haya agotado y haya cerrado. Pero esta sostenibilidad se da con infraestructura, fundamentalmente, por que supuesto, es parte del trabajo del Estado, ¿no? Por supuesto, mire. Entonces, allí creo que nos encontramos frente a un tema crucial, ¿no? ¿Qué es lo que tiene un país? Un país tiene 3 tipos de recursos. El recurso natural, los recursos naturales, no solamente la minería que es no renovable, o los yacimientos minerales, sino el tema de la pesca, la madera, el tema de la agricultura, etc. ¿Qué más tiene? El capital físico, infraestructura, lo que acaba de decir. Y el más importante, el capital humano. Como la minería trabaja lo que es el recurso natural no renovable, evidentemente cuando extraemos el mineral eso se va reduciendo. Claro, puede reponerse con nuevos descubrimientos, etc. Pero tiene que utilizarse no para gasto corriente, sino tiene que utilizarse para incrementar el capital físico y el capital humano para que el capital social total conformado por los 3 no disminuya. Entonces, esa es la estrategia. Por eso es que el canon minero no se puede utilizar pues, para gasto corriente. Pero por otro lado, tampoco hay la capacidad de gestión por parte de los gobernadores, los alcaldes y las comunidades para usar bien el dinero. Interesante lo que usted plantea, ¿no? O sea, el canon no ha podido ser utilizado. Digo, no ha podido ser utilizado porque podemos mostrar un conjunto de ejemplos en diversos puntos del país donde por falta de capacidad no tiene una focalización apropiada para los intereses de las poblaciones. Estamos conversando con el ingeniero Mario Cedrón, consultor en temas de minería y desarrollo, profesor en la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Me gustaría incidir en un tema, ingeniero Mario Cedrón, ¿no? Hace unos años, muchos tratadistas, muchos observadores, opinólogos, hablaban de las Bambas como un proyecto modélico en el país, ¿no? Y entonces hay otros que decían, es un proyecto modélico, nace con un fondo social, que después fue un fideicomiso, se puede generar, se convirtió en la inversión más grande en el país, pero siempre la pregunta era,
y el Estado tiene la necesidad, la obligación de acompañar este proyecto, o sea, post ya operación, y creo que hoy estamos viendo a la luz de los resultados, sí es necesario que el Estado acompañe este proyecto. Pero ese ha sido uno de los grandes problemas, pues, o sea, el Estado ¿en qué momento ha reaccionado? Cuando viene el conflicto. Ni siquiera eso ha venido a reaccionar, claro. Cuando el embajador chino le dijo al país que si no resolvían, claro, el problema íbamos a tener que pagar el lucro cesante por la falta de producción, porque al final de cuentas la empresa es propiedad del Estado chino, ¿no? Claro. Entonces, la falta de una adecuada asesoría del Estado a las comunidades en sus negociaciones con las minas da lugar a que vengan tipos como estos Chávez Sotelo, que se aprovechan de las circunstancias. ¿Por qué? Porque las comunidades no encuentran en el Estado el soporte, el apoyo. Hay que capacitar a las comunidades en el tema de negociación, para que sepan negociar bien. En lugar de estar pidiéndote $1.000.000, oye, ponme pues una planta de lácteos, como he mencionado, por ejemplo. Eso es lo que hay que hacer. Hay que preparar jóvenes líderes. ¿Para qué? Para que las comunidades no caigan en manos de Gregorio Rojas o ese tipo de gente. Y hay que fiscalizar el canon y regalías, ¿no? Hay que fiscalizarlo y hay que dar las facilidades para que se pueda emplear y no quede el dinero ahí abandonado porque se ponen demasiadas trampas. Que deben haber, porque debe haber un control para que no sea mal utilizado. Pero evidentemente, si no está contribuyendo al desarrollo sostenible, está de más. ¿Y yo por qué le hago esta tingencia, ingeniero Mario Cedrón? Porque hace un tiempo nosotros tomamos conocimiento de lo que ocurre en Cusco. En Cusco, entre el año 2004 al 2017, por concepto de canon gasífero, ellos han recibido alrededor de 26.000 millones de soles, ¿no? Por concepto de canon, ¿no? Y esto simplemente no se ha visto traducido en ninguna obra de impacto en el Cusco, ¿no? Y esto también lo podemos traducir en otras latitudes, ¿no? Entonces la gran pregunta es, siempre se pone como ejemplo qué recibimos a cambio, ¿no? O cuáles son los beneficios, ¿no? Pero la corrupción es un tema imperante. El otro tema, la poca capacidad que usted ha mencionado hace unos momentos, ¿no? De poder darle una utilización real. A ver, pero tome usted, por ejemplo, el caso de la carretera que va de Churín a Ollón. Así es. En el que 3 compañías mineras que operan en la zona, así es, contribuían mediante obras por impuesto al asfaltado de la carretera. Claro. El Estado facilitaba los permisos y las comunidades cedían, o sea, en lugar de estar bloqueando la mina, pidiendo plata, lo que deberían hacer es dar las facilidades para que se proceda al asfaltado de esa carretera. ¿O? Que es lo que las comunidades en la zona de Churín a Ollón hicieron. Con lo cual el valor de sus tierras se cuadruplicó. Y la cadena productiva le permite... O sea, y además se rebajaron los fletes para poder llevar la producción hacia los mercados. Claro. Y todo el mundo sale beneficiado. Entonces, en donde hay una actividad económica que va bien, como la minería, las demás también deberían ir bien si todos nos ponemos de acuerdo. Pero el problema es la falta de acuerdo, en donde también las mineras tienen que actuar con un poco más de inteligencia. Esto de los camiones era lo que minimizaba la inversión. Ciertamente un mineraducto hubiera sido mejor, seguramente con otro problema, porque si el mineraducto pretendían llevarlo hasta la costa, pues no es como Antamina, que construyó un puerto. Quieren usar Matarani para ahorrarse el construir un nuevo puerto. ¿Y dónde voy a poner la planta de filtrado de agua? Que también me van a cuestionar por el tema ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complejo. Pero yo hasta ahora no he visto a nadie que comente el estudio de impacto ambiental del proyecto Las Bambas, que es un documento público que está en el Ministerio de Energía y Minas, y en donde se analizan todas las alternativas de transporte con sus riesgos. Y hasta ahora nadie lo ha comentado. O sea, ¿por qué al final eligieron la solución de los camiones? Que probablemente no era la de menos riesgo para ellos en cierta forma, pero por otro lado trajo el conflicto. Y no es que sea la de menos riesgo, porque la posibilidad de accidentes es mucho mayor a que si uno construye un mineraducto o un ferrocarril, pero la inversión es mayor. Ahora, y la cantidad de tierra que habría que comprar hubiera sido mayor también. A partir de ahora,
¿cómo usted avisora el futuro de las inversiones mineras en el Perú, ¿no? Porque en realidad, cuando uno empieza a revisar las cifras, tenemos potencialidades, ¿no? En Apurímac, tenemos potencialidades en Cajamarca, tenemos potencialidades en Cusco, etcétera, etcétera, en Arequipa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el gran problema es cómo promovemos estas inversiones, cómo generamos confianza y cómo garantizamos que se establezcan en climas apropiados, climas sociales apropiados. Bueno, desde hace muchos años, la primera semana de marzo hay un evento en Canadá, en Toronto, que se llama el PDAC. Así es. Y al cual van ministros de Estado, empresarios, o sea, vender la imagen del Perú ante los inversionistas mineros se ha hecho un tremendo esfuerzo. Pero después vienen golpes como el de las Bambas, pues en donde el país demuestra una falta de institucionalidad, en donde se legaliza el delito y puede venir un vicepresidente de la comunidad, pobrecito en su 4x4 de lujo, borracho, atropellando inclusive a la policía y no le pasa nada. En donde se bloquea el ingreso a la propiedad privada. Entonces, si yo soy inversionista, yo no voy a escoger al Perú. Entonces, vamos a ver qué pasa con Tía María. Este ha sido la gran alerta. Los inversionistas mineros en el mundo están atentos a cómo se van a desarrollar los acontecimientos en el Perú. Pero yo sí creo que si Tía María no sale, oye, hay que olvidarse de las nuevas inversiones mineras en el país. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para acompañar a Tía María? Lo primero es establecer el principio de autoridad. O sea, no se permiten acciones violentas. Dialoguemos, sentémonos, negociemos, veamos con la minera lo que es valor compartido, o sea, no solamente lo que la minera puede aportar, sino también qué es lo que el Estado puede aportar. Hay un plan de desarrollo por parte del gobierno regional de Arequipa, ya ni siquiera hablo del gobierno regional, del gobierno nacional, sino del gobierno regional de Arequipa para la zona de Tía María, para Cocachacra. ¿Cómo potenciamos? Hasta ahora lo que estamos viendo es el gran esfuerzo que hace la empresa minera Saula, en donde, ok, la vocación productiva de la zona es cultivar arroz. Ok, vamos a ayudarlos a mejorar la calidad del arroz para que sea un arroz exportable. Los vamos a ayudar a organizarse para abrir los mercados internacionales. Los vamos a ayudar con tecnología. Y en base a eso han ido ganando la buena voluntad. Pero ¿qué resulta? Hay pues una fuerte presencia de la antiminería que vive de esto. Entonces, señores del gobierno, lo que tienen que hacer es lo mismo que hizo el presidente Correa en el Ecuador. ¿Cómo neutraliza usted a las ONGs antimineras? Haciendo que el negocio de la antiminería deje de ser negocio, pues cuando ya no se gane plata haciendo antiminero, se acaba la antiminería. Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿no? Nos encontramos en un escenario en la Sierra Sur del país donde los gobernadores regionales no precisamente son afines a las inversiones mineras, ¿no? Walter Adubiri en Puno, el gobernador de Cusco, que tiene una posición ambivalente frente a este tema, Zenón Cueva en Moquegua, el señor Tonconi en Tacna y el señor Elmer Yica en Arequipa, ¿no? No precisamente son gente predispuesta a apostar por las inversiones, muy por el contrario, tienen una predisposición. La pregunta es si el resto de los peruanos ofrecemos una opción frente a estos politiqueros. Claro. Y entonces la ausencia de líderes en el país, la crisis de los partidos políticos, es lo que ha llevado a que se fortalezcan estos individuos con sus pequeños grupúsculos que van capturando el poder poco a poco. Entonces hay una crisis de partido. ¿Que hay opciones? Sí, pero el pueblo no ha votado por ellas. Yo personalmente apoyé el 2016 a Antero Flores Arauz y Orden, que lo tenía muy claro. En esa época ningún canal de televisión lo llamaba para entrevistarlo, ahora lo llaman como loco. ¿Por qué? Porque ya no es candidato. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos ahora, por ejemplo, Perú Nación, del señor Francisco Di Canseco, otra buena opción. Pero ¿dónde podemos encontrar otras? Es una repetición de lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, Fuerza Popular, que ahora está pretendiendo redefinirse, convertirse en la alternativa conservadora de derecha, el Bolsonaro de Perú, qué sé yo. Pero no hay
alternativas, con planes coherentes y sobre todo con líderes que tengan carisma al que el pueblo esté dispuesto a respaldar. Y en eso hay que trabajar mucho, sobre todo con las caras jóvenes, porque los viejos ya estamos de salida. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que nos tiene que dejar las Bambas hacia adelante en el manejo de conflictos? Tal vez eso es lo más valioso, o sea, ¿qué podemos rescatar de todo esto? Y lo primero, pues, lo que se ha mencionado, ¿no? O sea, la presencia tardía del gobierno central. Principio de autoridad. ¿No? Principio de autoridad. Que se ha perdido totalmente. Totalmente. Porque si vemos un poco lo que ocurrió en Loreto, no estaba muy alejado de lo que ha pasado en Las Bambas, ¿no? Y estamos viéndolo ahora en Sangabán. O sea, el principio de autoridad se ha perdido totalmente. Claro. Entonces, su título de concesión no vale nada, pues. Entonces, toda la institucionalidad está perdida. ¿No es cierto? Es el principio de autoridad y también es la legalidad, las garantías que el país puede ofrecer a las inversiones. Eso es lo que el gobierno central debe considerar, porque si no, ¿cómo vamos a recuperar la confianza de los inversionistas? Y no solamente está el problema de Tía María. Para usted, Tía María... Y Adeco, vamos a ver. Para usted, Tía María es clave en empujar la locomotora, en la locomotora de las inversiones. Si Tía María no sale, yo creo que los inversionistas van a ver con mucho cuidado seguir invirtiendo en el Perú. Hay otros proyectos que también son claves, que ojalá no empiecen a tener problemas serios, pero que ya se vislumbra que por ahí anda la cosa, como es el caso de Quellaveco, por ejemplo. O esperemos que Mina Justa también pueda salir adelante, pero si se siguen paralizando los proyectos mineros en el país, simplemente no van a venir. Y mire usted, los yacimientos mineros del Perú no son los mejores del mundo, pues. O sea, si usted se va al África, sí, las leyes son el doble que lo que son las leyes de nuestros yacimientos. Y las facilidades que tienen para operar son mayores, ¿no? Claro, lo que le falta un poco es infraestructura. Infraestructura. Ajá. ¿Y quiénes son los que están metiendo plata para infraestructura? Ya los chinos, que son los mayores consumidores de metal del mundo. Puso como ejemplo usted, para finalizar, ingeniero Mario Cedrón, el papel que en su momento jugó el presidente Correa en Ecuador. El caso de Vizcarra, ¿qué papel tiene que asumir para empujar? Bueno, le es muy difícil pues al presidente Vizcarra, que cuando fue presidente regional de Moquegua, también fue al asado de pedirle plata, el cambiar a una posición como la que tuvo Correa, con el cual yo discrepo políticamente en casi todo, salvo en su defensa de la minería. Un presidente que la tenía clarísima, que no dudaba en salir en televisión. Usted puede entrar al internet y va a ver las entrevistas que daba Correa informando al pueblo ecuatoriano de las ventajas, de los beneficios que traía la minería. Y la industria, con la colaboración del Estado, debería también fomentar que todos los peruanos estemos orgullosos de la minería y que no la estemos satanizando. Entonces hay que hacer un marketing social, no solo por parte de las mineras, sino también por parte del Estado, que de lo único que se ha ocupado es de ir a Canadá todos los años a tratar de atraer la inversión. Es la gran sinergia que nos falta, ¿no? ¿Por qué? Porque de la misma manera que los inversionistas le piden atractividad al país para atraer sus inversiones mineras, también las comunidades le piden atractividad a las mineras para aceptarlas. Y la única forma en que las mineras pueden ser atractivas para las comunidades es si van a contribuir al desarrollo sostenible. Al término de su programa Minería y Energía en Acción, y vamos a dejar en el comentario final al ingeniero Celso Sotomayor. Hay cosas fáciles de entender en el desarrollo, en el devenir del Perú. Que la Libertad sea un departamento próspero en desarrollo agrario, también minero, también otros desarrollos, se explican, ¿cierto? Es una tradición, también Lambayeque. Que el centro del Perú tiene un compacto clúster minero también se explica. Se explica también que Chacolino sea un país, una localidad, una región que muestra cada vez más aptitud para producir riqueza y por tanto para solucionar los problemas de su propia gente. Pero hay otras cosas que no están claras para mí, no se explican. Por ejemplo, Cajamarca, la peor región, la menos desarrollada del Perú, aquella donde la renta personal es la más baja, aquella
donde la colectividad es desposeída, es la más pobre, donde hay el mayor nivel de pobreza de todo el país, cuando ese departamento tiene un potencial de prosperidad increíble. Tanto poder tiene la gente negativa para hacer ese nivel de daño a esa pobre región, ¿no? Además, yo la quiero mucho porque es la tierra de mi padre, Cajamarca. Por eso menciono esta cosa de esta manera, porque algunos fenómenos son más naturales. Hacer de Cajamarca la región más pobre del Perú, eso es artificial, eso es necio, eso es malvado, eso no tiene explicación. Así es, amigos, esto no, definitivamente no piensen que es una preocupación solamente de las industrias extractivas, como son la minería, hidrocarburos y otros. No, esto debe y tiene que ser preocupación del país, porque si logran destruir, bloquear a estos sectores, la situación de Venezuela en el país va a quedar chico, porque la pobreza, la inflación, ¿no?, la inseguridad, eso prácticamente se va a regresar a una tierra de nadie. Y yo creo que los peruanos no queremos eso. Entonces tenemos que respaldar a la producción, a estos sectores, y tenemos que también participar, llamando la atención, participar en todos los medios que fueran posibles para que no suceda esta conflagración que viene sufriendo el principal sector económico del Perú, que son sus industrias extractivas, la minería y los hidrocarburos. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa.